Bendecida mañana. Señor, permíteme que esta mañana podamos escudriñar nuestros corazones, reconocer qué es lo que hemos venido guardando y dónde ha radicado el problema de nuestro ser. He sentido ganas de no continuar más. He renegado sobre las cosas que tú me has dado. Me he desanimado y pido perdón porque reconozco que tu unción sobrenatural quebranta mi ser. Sé que puedes, Señor, glorificarte en mis debilidades y levantarme para hacer luz a otros. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 19 de febrero. El devocional de esta mañana nos habla de cómo recibir vida de la palabra de Dios. Y la palabra que hoy nos respalda está en Juan 6:63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios solo puede entenderse espiritualmente. Por eso a muchos nos cuesta o les cuesta trabajo entenderla. Por eso no les nace mirarla y mucho menos consultarla en tiempos de dificultad. Cuando se hace relación a lo espiritualmente, es por esa relación íntima y verdadera con Él por medio de la fe. Y esto no le ha gustado a esta multitud y por eso le abandonaron. En contraste a esto, el grupo de discípulos dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Respóndanse por un momento eso. En medio de sus circunstancias, ¿a quién pueden pedir auxilio? ¿A quién irán? Yo soy una de las que cuando salgo de mi casa digo: Señor, llévame a donde tú quieras que yo vaya. Y solo Él alinea las cosas. Tenemos tanto que aprender de la vida espiritual. ¿Cómo recibir vida de la palabra de Dios? Dado a este versículo que nos respalda, nos dice que solo el Espíritu puede dar vida, a fin de que podamos obtener vida en la Biblia. Necesitamos contactar al Espíritu en la palabra de Dios. Y al recibir vida, seremos nutridos espiritualmente. Y al ser nutridos, creceremos en Cristo. Así que poder recibir vida de la Biblia es crucial para nuestra vida cristiana. Es necesario para saber qué hacer en medio de las adversidades. La palabra es la que nos trae calma en medio de las tormentas. Así que no deje de verla, no deje de consultarla, no deje de abrirla, a ver qué versículo bíblico le regala a Él cada mañana, cada día. No solo el del devocional. Necesitamos estar alimentados, fortalecidos. ¿Cómo recibimos vida de la Biblia? En 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto indica que la escritura, la palabra de Dios, es el aliento que salió de su boca, que guió a quien la escribió. El hablar de Dios es su exhalación. Por lo tanto, su palabra es espíritu y el espíritu es nuestro aliento. Así que la escritura es la corporificación de Dios, el espíritu. El espíritu es
Por lo tanto, esa esencia misma, esa sustancia, ese jugo, ese alimento de la Escritura. Y voy a hacer como una similitud. Así como el fósforo, imagínense un fósforo, el que usan para prender fuego. Es la sustancia esencial de los cerillos. La cabecita roja y el palito blanco. Ya lo visualizamos, ¿verdad? Y debemos encender nosotros, esa es la similitud, debemos encender nosotros el espíritu de la Escritura al contactarla con nuestro espíritu para obtener el fuego divino. Así que para recibir vida al leer la Biblia, debemos usar nuestro espíritu para contactar al espíritu que hay en la palabra. Como dice la nota, necesitamos encender el espíritu de la Escritura al contactarla con nuestro espíritu para obtener el fuego divino. ¿Cómo podríamos ilustrarlo mejor o de una manera útil? Y por eso hacemos la analogía en lo que estoy diciendo y podamos imaginarnos, visualizar y hablar de cómo se enciende un cerillo. La cabeza de un cerillo o de un fósforo está hecha con fósforo. El calor generado por la fricción enciende este químico que es altamente reactivo cuando se raspa un cerillo contra una superficie áspera. Si raspamos un cerillo contra un suéter, contra el césped, contra una botella de plástico, no va a pasar nada, porque ninguno de estos es el tipo de superficie adecuada para que él se active. Pero cuando raspamos un cerillo contra una piedra arenosa, inmediatamente se enciende en llamas, ¿no es cierto? Así que para iniciar un fuego necesitamos dos cosas: el cerillo en sí y la superficie adecuada para rasparlo. Así que hoy necesitamos usar nuestro espíritu para contactar al espíritu en la palabra. Un cerillo raspando la superficie adecuada nos ayuda a ver cómo podemos obtener el fuego divino que está escondido en la palabra de Dios. Para hacer esto también necesitamos dos cosas. ¿Qué reemplazaría el cerillo? La Biblia, que es la que está fuera de nosotros. Y nuestro espíritu humano sería la superficie correcta, porque está dentro de nosotros. Si acudimos a la palabra de Dios y solo ejercitamos nuestra mente para entenderla, pues no habrá fuego, no habrá nada. Nos perderemos el espíritu de la palabra, la revelación. Las escrituras tienen que ser raspadas contra la superficie correcta para que ocurra esa ignición, ese fuego. La superficie correcta no es nuestra mente analítica ni nuestras emociones cambiantes, es nuestro espíritu humano. Si usted cree que necesita ayuda para entender la Biblia, muchísimos han dicho lo mismo, pero ¿para qué la leo si no la entiendo? Miren, gran parte de todas estas enseñanzas del devocional me baso yo en la palabra de Dios, pero sobre todo es mi Biblia de estudio, la que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y muchas veces he recibido mensajes y dice: hoy sentí que Dios me habló. Qué palabra tan hermosa, esa era la palabra que hoy necesitaba. Entonces, ¿cómo exactamente usamos nuestro espíritu para contactar al espíritu de la palabra? Tenemos que ejercitar nuestro espíritu cuando oramos. Nosotros no podemos arrancar el día si no oramos. Nosotros no podemos arrancar una actividad si no oramos. Nosotros no podemos alimentarnos si no oramos.
Hablando físicamente, la mejor manera de ejercitar nuestros pies es cuando caminamos, ¿no es cierto? Y hablando espiritualmente, la mejor manera de ejercitar nuestro espíritu es orando. Al leer la Biblia con oración, usamos nuestro espíritu. Cuando yo le pido al Señor frente a la Biblia y le digo, Señor, yo necesito de tu sabiduría, de tu entendimiento, que yo pueda interpretar qué es lo que tú me quieres decir a través de esta palabra. Cuando usamos nuestro espíritu al orar, contactamos al espíritu de la palabra escrita de Dios. Incluso antes de comenzar a leer la Biblia, podemos orar algo así como esto. Podemos decir, Señor Jesús, quiero tocar tu espíritu en tu palabra. Señor, no quiero simplemente leer las letras en blanco y negro de la Biblia. Quiero recibirte como vida en tu palabra, como alimento. Con estas solas expresiones, usted está marcando al orar una gran diferencia. Y a medida que aprendemos a ejercitar nuestro espíritu, cuando acudimos a la Biblia, usted se va a dar cuenta de que fácilmente va a fluir. Entonces, al leer su palabra podemos continuar orando. Usamos la palabra de la Biblia como nuestra oración. Tomen ese versículo bíblico. De pronto encuentran una revelación allí y podemos usar palabras como Señor, te alabo. Qué gran palabra, qué maravilloso lo que me dices hoy aquí, que tú estás conmigo, porque yo nunca te he visto, Señor. Perdóname porque nunca he parado mi carrera para verte. O de pronto puedo decirle, encuentro una palabra donde debo darle gracias, debo agradecer, porque es que el Señor me perdona, me limpia, me cura, me venda las heridas, me sana, me restaura. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? A mí este devocional esta mañana siento que son tantas cosas las que debo tener en cuenta cuando le sirvo al Señor, porque sé que hay muchos de ustedes que hoy escuchan la palabra, que están hambrientos de la palabra y no saben cómo usarla. Entonces, ¿cómo orar la palabra de Dios? Y como un ejemplo, podríamos usar Juan 10:11. La palabra dice allí, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y ahí con esa expresión yo puedo decir, usar las palabras para orar algo como, Señor Jesús, te alabo porque tú eres el buen pastor, tú eres mi buen pastor. Y estoy contento de que seas tú mi pastor. Gracias, Señor, por hacerme una de tus ovejas. Gracias por encontrarme, porque estaba perdida de la manada. Señor, gracias por dar tu vida por mí. Podemos orar al Señor usando sus palabras, las palabras de la Biblia como nuestras. Al orar con la Biblia, usamos nuestro espíritu humano y contactamos al espíritu de la palabra de Dios. Entonces, eso hace que la palabra nos transmita el espíritu que da vida. Y experimentamos lo que el Señor habló en Juan 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta vida alimenta nuestro espíritu, satisface nuestra hambre interior de Dios y riega nuestra alma sedienta. Y así como un niño crece físicamente al ser alimentado, nosotros experimentamos un crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana cuando somos alimentados por el Espíritu en la palabra de Dios. Por eso debemos recibir vida de la palabra de Dios y saber que el Espíritu es la esencia de la Biblia,
que revolucionará la forma en que nos acercamos a la palabra de Dios. Ya no veremos la palabra de Dios simplemente como un libro de enseñanzas o una guía externa sobre cómo vivir. No acudiremos a la palabra de Dios usando solo nuestra mente. En cambio, vamos a ejercitar nuestro espíritu en oración para contactar al espíritu de la palabra y vendremos a la Biblia para recibir vida de lo que es la verdadera palabra de Dios. Oramos. Señor, hoy quiero poner delante de ti tengan mi forma de orar. Bendecido día. Que Señor, hoy sea yo te un pido día perdón en victoria, un día no de sé orar, reflexión. Y pero sé hablo que de tú, victoria a en la través mente, de la activación del en esos Espíritu de Dios que pensamientos que está en necesitamos cada uno de nosotros, arrancar. Señor, nos puedes Bendiciones. enseñar a orar, a que podamos fluir, Señor. Somos muchos los que dicen que no saben orar, que no saben leer tu palabra, que no la saben ni interpretar, Señor. Pero tú nos das el poder, tú nos unges con tu Espíritu. Que esta mañana el Espíritu de Dios esté sobre cada uno de los oyentes, de los que escuchan esta palabra o de los que van a llegar a escucharla después. Señor, así igualmente como clamo por mí, pongo delante tuyo a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis enemigos, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, a toda aquella persona que ha venido a atormentarme la vida. Hoy pido perdón por ella, porque no sé qué ha guardado en su corazón, pero hoy te la presento, Señor, para que el Espíritu de Dios sane sus heridas. Vende toda herida del pasado que no haya podido superar. Bendícela, Señor, y permítele, Señor, que tu presencia la invada de tu unción, la libere del dolor, de la amargura, de la falta de perdón en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Espíritu Divino, que hagas la obra también en mí, en cada oyente. Toma sus corazones y transfórmalos conforme a tu voluntad. Que todas las fuerzas ocultas salgan de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito esta mañana a compartir esta hermosa palabra que me ha quebrantado el corazón. Y no olviden regalarme en un like, multiplíquenla. No sientan miedo, no piensen que porque es católico, apostólico, romano, cristiano, adventista, todos tenemos el mismo Dios y necesitamos aprender a leer la palabra de Dios que es la Biblia. Bendiciones.